Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Este vídeo es parte de una serie de vídeos homenaje a Rob Burbea, que era un maestro de meditación que falleció en mayo de 2020. Y es un resumen de su libro Seeing That Freeze, que yo te recomiendo que leas si sabes inglés. Y si no, pues espero que con este resumen te sea suficiente para al menos tener una primera aproximación a sus ideas. En este vídeo quiero hablar de nuevo de la meditación meta y de sus beneficios. En otro vídeo que hice años atrás, te hablaba un poquito de por qué la meditación meta es tan beneficiosa para todo, para tu salud mental. Pero en este vídeo te quiero explicar por qué la meditación meta no solo es buena en ese sentido, sino que además tiene utilidad como herramienta para la clarividencia, para lo que los ingleses llaman el insight. Es decir, si tú practicas la meditación meta a menudo, tendrás una mejor comprensión de ideas como la vaciedad, el origen dependiente, básicamente que el meta no solo es una meditación donde cultivas un cierto estado mental, sino que además es una herramienta para entender mejor tu realidad perceptual. Entonces, si no sabes qué es el meta, te daré un pequeño resumen aquí. De todas formas, te recomiendo que mires el vídeo que hice hace un par de años, donde te explico un poquito más de qué va. Pero la idea del meta es que uno cultiva un estado mental pues de generosidad y de amor hacia uno mismo y hacia otros, ¿no? A base de desearles cosas buenas. Parece una cosa muy hippie, ¿no? Parece que creas que les proyectas la energía y que entonces estarán mejor, pero no tiene nada que ver con creer que lo que tú haces va a tener ningún efecto, sino que es más un cultivar de un estado individual. Es decir, lo que quieres es sentirte sentirte generoso, sentirte cálido por dentro, sentirte lleno de amor, porque ese sentimiento básicamente es muy agradable y te hace mucho más receptivo a todo tipo de ideas que pueden surgir mientras meditas. La lección básica que te enseña el meta es que tu estado mental emocional, lo que a veces se llama el cita o chita, colorea tu percepción. Es decir, si tú estás enfadado, tenderás a ver lo que la gente te dice o lo que te pase de una forma mucho más oscura que si estás sintiéndote contento, por ejemplo. Una forma muy fácil de ver eso es si alguna vez has estado borracho, fíjate como cuando estás borracho todo el mundo te parece súper amigable y el mundo es un lugar fantástico y todo está bien, ¿no? Y luego se te pasa la borrachera y ese estado mental se ha ido. Y claro, el mundo no ha cambiado entre que tú estabas borracho y dejaste de estar borracho. Lo que ha cambiado es tu estado mental, ¿no? Y bueno, el alcohol es una forma de forzar ese tipo de estado mental, ¿no? de apertura, de creer que todo el mundo son amigos tuyos, etc. Pero hay formas que no requieren sustancias, como por ejemplo la meditación meta. Es decir, tú, si cultivas la meditación meta suficiente, pues puedes generar estados muy parecidos de apertura, de ver a la gente de forma mucho más amistosa, etc., de forma natural y sin depender de una sustancia para ellos. Una de las lecciones que también imparte el meta, ¿no? es que te deja ver no solo cómo cambia tu percepción del mundo, sino también de la gente, ¿no? A lo mejor una persona a la que detestas normalmente, si has estado practicando meta durante un cierto tiempo, te das cuenta de que cuando estás en ese estado mental de meta, algunos rasgos de esa persona que te parecían tan odiosos, te parecen menos odiosos. Y eso lo que te empieza a enseñar es que de hecho tu percepción de la gente depende también de tu estado mental emocional. Es decir, que tú te crees que conoces a esa persona, pero tú no conoces a esa persona. Tú lo que conoces es una idea que tú tienes de esa persona y esa idea está siempre coloreada por tu estado mental emocional en ese momento. Y si cambia tu estado mental emocional, cambia tu percepción de esa persona. Es decir, que la percepción de esa persona está vacía de contenido. Cambia constantemente, depende del estado en el que tú te encuentres. Una vez te das cuenta de esto, pues escoger
colorear un poco tu percepción a voluntad. Es decir, ¿por qué no, por ejemplo, escoger ver a la gente como amigos tuyos? Al final, eso lo que va a hacer es que los trates de forma un poco distinta. Seguramente tendrás mejores interacciones que si no lo hicieras. Es posible que ellos se comporten de forma más amigable, pero aunque no lo hagan, ¿no? Es algo mucho más placentero, porque no vas ahí con el estrés añadido de pensar, pues yo qué sé, que te quieren hacer daño o cualquier cosa parecida. Es decir, tú puedes usar tu conocimiento de que tu percepción de la gente y del mundo depende de tu estado mental emocional para decidir cultivar ciertas percepciones del mundo y de la gente que te son más agradables. Y no hay absolutamente nada malo en ello, porque toda percepción del mundo está coloreada. Es decir, no hay una percepción del mundo que dices, no, es que el mundo es exactamente así. Siempre habrá un cierto coloreo de la percepción en cualquier circunstancia. Luego puedes dirigir el meta no solo a personas, sino también a fenómenos. Es decir, si tú estás en este estado de generosidad y amor, puedes dirigir ese amor hacia cosas como la tristeza. Es decir, si tú estás triste y decides, en lugar de huir de la tristeza, como abrazarla de la misma forma que abrazarías a una persona, pues verás cómo esa tristeza se disuelve. Porque recuerda que la percepción depende del anhelo, ¿no? Y de la aversión. Entonces, si hay una aversión a la tristeza se hace más fuerte. Si tú le aplicas meta, es decir, que es una percepción muy abierta, que deja que todo entre y por tanto no hay aversión, entonces la tristeza en sí tiende a desaparecer. Es decir que, de hecho, si te paras a pensar, el meta es una forma de ver muy parecida al insight, donde con el insight lo que haces es te concentras mucho en un objeto hasta que dejas de tener aversión o anhelo hacia él y empieza a desaparecer, y con el meta lo que haces es te concentras en un objeto y le das como un abrazo, y al dejar de tenerle aversión, también su percepción se debilita. Es decir, que el meta se puede usar como herramienta para la comprensión, para el insight, igual que la meditación más típica del insight, que es etiquetar y ver cómo cambian las cosas. Pero además, por ejemplo, puedes, si estás en un estado de meta, puedes dirigir tu atención a tus recuerdos. Porque tienes un recuerdo negativo que te causa mucho sufrimiento. Cuando estás en un estado que no es de meta, ese recuerdo te genera mucha aversión, con lo cual tendrá una percepción muy sólida y muy potente y te causará todo tipo de emociones cuando salga. De hecho, lo que pasa es que tu conciencia está contraída en el recuerdo, es decir, no eres capaz de percibir nada más. Solo está el recuerdo y las emociones negativas que te causa. Y eso hace que ese recuerdo te sea muy desagradable. Esto es un poco, hay una historia que cuentan, ¿no? Sobre una metáfora realmente, sobre un grano de sal, ¿no? Tienes un grano de sal y lo pones en un vaso muy pequeñito. Entonces ese grano de sal se disuelve en el agua, y entonces el agua es muy salada y no te la puedes beber, no es asqueroso. Eso es un poco lo que pasa cuando tienes un mal recuerdo, y al estar en un estado mental tan congestionado, tan contraído, lo que pasa es que ese mal recuerdo, ese grano de sal, lo ocupa todo y hace que sea una experiencia muy amarga. Pero luego dicen, bueno, ¿y qué pasaría si coges ese grano de sal y lo disuelves en el río Ganges? Bueno, pues no pasa absolutamente nada, porque el río Ganges es tan grande que la sal se disuelve y hasta que no queda nada y te puedes beber el agua tranquilamente, ¿no? Pues en este caso, es cuando tú tienes un estado de meta, lo que tienes es una percepción muy expandida, es decir, tienes un estado muy abierto donde dejas que todo penetre en tu conciencia y te da un poco igual lo que sea, lo abrazas todo por igual. Con lo cual, ese recuerdo es solo una parte muy pequeña de toda tu percepción. Pues puedes tener ese recuerdo y luego a lo mejor ciertas emociones negativas, pero las abrazas a todas y además son solo una parte ínfima de esa percepción tan abierta que tú tienes, porque abrazas a todo lo que te venga. Esa es la idea del meta, ¿no? Sea lo que hay, ¿no? Yo le doy la bienvenida,
le doy un abrazo mental, ¿no? Con lo cual, ese recuerdo que antes te podía parecer insoportable, se vuelve muchísimo más manejable. Es decir, que el meta te puede servir no solo para estar de mejor humor, para estar más sano, para estar más feliz, para tener mejores relaciones con la gente, sino que además te puede servir para entender mucho mejor la relación entre tu propio estado mental y tu percepción, y además te puede servir para depurar ciertos episodios pasados que te causan sufrimiento y que al dejarlos surgir con mucho meta resultan mucho más fáciles de gestionar, y que poco a poco lo que haces es limarlos hasta que ya no te causan sufrimiento. Y el meta tiene una gracia añadida, que es que no se acaba con la sesión. Es decir, si tú haces 1 hora de meta al día, no sientes el meta solo durante esa hora. Es la idea del karma. La idea del karma es un poco que las cosas que cultivas tienden a surgir más a menudo. Es decir, si yo constantemente estoy cultivando un estado de generosidad, lo que hago es aumentar las probabilidades de que reaccione con generosidad a un estímulo externo en el futuro. Es decir, que si yo voy cultivando meta diariamente, lo que va a pasar es que en mi día a día es mucho más probable que reaccione con generosidad, con calma, con apertura a cualquier situación, que si no lo hiciera. Es decir, que la práctica diaria de meta lo que hace es disminuir el sufrimiento drásticamente en tu día a día, simplemente porque cuando surgen sensaciones desagradables, pues como malos recuerdos, tristeza, enfado, es mucho más probable que estés en un estado de meta, y el estado de meta hace que todas esas sensaciones sean mucho más fáciles de manejar. Es una muy buena idea practicar un poco de meta cada día, no solo como herramienta para estar más feliz, sino también como herramienta para entender mejor tu propia conciencia. Y además es muy útil, sobre todo si tienes experiencias pasadas que te están haciendo infeliz y que quieres depurar. De nuevo, eso no quiere decir que siempre tengas que estar en un estado de meta, tampoco quiere decir que siempre tengas que estar haciendo meta, ¿no? El meta es otra herramienta, otra forma de mirar que tú tienes, que te puede ayudar en ciertas circunstancias. Si en esa circunstancia específica el meta no es la mejor forma de mirar, sino que hay otra, pues simplemente cambias de forma de mirar y usas la que sea más apropiada para esa situación. La idea aquí es que cada vez tenemos más herramientas para eliminar el sufrimiento. Y un poco el arte de meditar es aprender cuál es la herramienta que toca en este preciso momento. Como siempre, si tienes alguna pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.